Capítulo 10. El grupo de mente maestra, un poder que trasciende la explicación científica. Las grandes realizaciones de su vida, primero concebidas en la mente y luego hechas realidad, no están limitadas al poder de su mentalidad. Una miríada de otras mentes puede sintonizar con la suya, y pasarle sus pensamientos por medio de una vibración etérea. El integrar un grupo de mente maestra es una buena forma de iniciar el proceso de armonización y, cuando lo haya hecho, sabrá que está empleando una técnica que ha demostrado con amplitud lo beneficiosa que es en múltiples casos de hombres célebres. Todas las grandes realizaciones son el resultado de una diversidad de mentalidades trabajando en armonía. ¿Sería Henry Ford un ignorante? Más bien que tratar de dar respuesta a esta pregunta, lo cual debe emanar de su propio criterio, le relaté una experiencia que el fundador de la Ford Motor Company tuvo ante los tribunales. En dicha experiencia participaron todos los presentes en la sala de juicios y también los que quedaron afuera de la misma. Como sabemos, Ford tuvo poca instrucción formal en materia escolar. Tal vez debido a esa circunstancia, el diario Chicago Tribune, que se opuso a algunos de los puntos de vista del magnate en relación con la guerra, le calificó de ignorante. Esto dio por resultado que Ford demandara al periódico, acusándolo de calumnia. Cuando correspondió a los abogados del Tribune interrogar al industrial en la barra de los testigos, le sometieron a un fuego graneado de preguntas en un intento de demostrar ante los jueces que lo afirmado por sus defendidos era verdad. Una de las preguntas que le hicieron fue, ¿cuántos soldados enviaron los ingleses para someter a los rebeldes de la colonia en 1776? La respuesta de Ford, acompañada de una fría sonrisa fue, no sé cuántos hayan sido, pero lo que sí sé es que fueron muchísimos menos los que regresaron. Una carcajada del tribunal, el jurado, los espectadores y hasta del frustrado jurisconsulto, siguió a dicha respuesta. Ford se mantuvo sereno durante la hora o más de parecidas inquisiciones sobre temas escolares. Pero llegó el momento en que al responder a una pregunta particularmente malintencionada, el industrial dio salida a una parte del vapor acumulado. Comentó que en su escritorio tenía una serie de botones eléctricos y que cuando deseaba alguna información, lo único que tenía que hacer era oprimir el botón correspondiente para que se presentara la persona adecuada para satisfacer su duda. Terminó diciendo que no sabía por qué habría de agobiar su mente con un montón de detalles inútiles, siendo que podía tener a su servicio hombres capaces que le suministraran toda la información deseada en el momento en que él la requiriera. Este juicio tuvo lugar hace muchos años, y creo que serán poquísimos aquellos de mis lectores que lo recuerden. Si desea usted más detalles sobre el particular, puede contribuir al desarrollo de su capacidad para recabar información, acudiendo a una biblioteca pública y leyendo ahí lo que se escribió al respecto. Solo diré una cosa, que las declaraciones de Ford resonaron potentes en el silencioso ámbito de la sala de jurados, a todo lo ancho y largo del país y por toda la redondez del globo. Uno de los que más satisfechos se sintieron por ellas fue el gran amigo de Ford, Thomas Edison, porque también él acostumbraba rodearse de hombres instruidos y capaces por medio de los cuales ensanchó sus propios conocimientos y su fuerza mental, careciera o no de instrucción escolar. Thomas Paine, cuyo despierto intelecto ayudó a elaborar la Declaración de Independencia y a persuadir a sus firmantes de hacer realidad sus conceptos, habló en términos contundentes del gran depósito de conocimientos y sabiduría que espera ser trasladado a nuestro propio almacén. A continuación cito parte de sus conceptos. Quienquiera que haya efectuado observaciones sobre la mente humana, mediante el estudio de la suya propia, no puede menos de haber visto que hay dos clases de los llamados pensamientos, a saber, los que se producen por medio de la reflexión y el acto de pensar, y los que surgen intempestivamente, sin intervención nuestra. Siempre he tratado con cortesía a estos últimos, y de ellos he adquirido casi todos los conocimientos que poseo. En cuanto al aprendizaje escolar, solo sirve en el sentido de un pequeño capital, que puede servir como base para un aprendizaje posterior autodidacto. Porque el sabio es, en último análisis, su propio maestro. ¿De dónde proceden esos pensamientos que no se originan en nuestra mente y que son ajenos a nuestra experiencia? Sucede que muchas veces parecen haber sido sugeridos por otras personas, en sus palabras o en sus escritos, y posteriormente traído a colación procedentes de nuestros recuerdos subconscientes, o quizá consistan en un proceso por entero consciente, como cuando conferenciamos con alguien. Todos nosotros, sin embargo, recibimos ideas que son silenciosamente emitidas por otra mente y captadas por la nuestra. Esta también es una idea, sembrada,
que ya hemos mencionado con autoridad y que ahora examinaremos más de cerca. ¿Qué es un mente maestra? En mi opinión es una fuente informe, ilimitada, de vibraciones de pensamiento. No toda ella está disponible para una persona en un instante determinado. Pero cuando se encuentra uno en armonía o sintonía con otra persona o con varias, la identificación de mente con mente da por resultado una sintonía de incalculable valor. El individuo que tiene un cuerpo de ayudantes con quienes mantiene relaciones amistosas, dispone de algo que va mucho más allá de la simple información o conocimientos que dichos ayudantes podrían suministrarle por los medios conocidos. Porque la mente de ellos les alimenta en forma constante a través de una fuerza emisora mental y a su vez reciben información procedente de la mente de él. Lo mismo puede decirse cuando amigos o socios comerciales integran un grupo de mente maestra, dentro de la cual discuten temas o problemas. Las diversas mentes que lo componen, concentradas en el tema de que se trate, insuflan una gran fuerza a la mente que esté más ocupada en él. Pero al mismo tiempo se realiza un intercambio de emisiones de ideas, tanto en ese momento como después, cuando las personas participantes, ya se hayan separado. Esto no es tan manifiesto como en la expresión verbal o escrita, pero su poder va más allá de lo que la ciencia puede explicar. He visto con gran interés que la ciencia de nuestra edad atómica ha venido a dar la razón en este aspecto a la ciencia de hace 50 años. En esa época se conocían 80 y tantas formas de materia física, en la actualidad se conocen muchas más, y sabíamos que la materia se componía de partículas increíblemente minúsculas con espacios intermedios. Pero ahora empezamos a saber que es tanto el espacio comprendido en la materia, que en cierto sentido puede decirse que nada es sólido. Usted y yo, el escritorio en que trazo estas líneas, mi maquinilla de escribir, este punto, todo está compuesto de átomos, y el átomo, a su vez contiene electrones que o giran en órbitas o vibran con gran rapidez para atrás y para adelante. Otras partículas tales como los neutrones son mencionadas ahora, pero el principio sigue siendo el mismo. Ya sea que usted contemple la mayor estrella que centellea en los cielos o el más pequeño grano de arena entre los millones de millones que forman una playa, se trata en ambos casos de un conjunto de partículas, espacio y cargas eléctricas que forman la materia. Hace 50 años se había empezado a comprobar que hasta las más insignificantes partículas no son cosas, sino manojos de vibraciones. Se sabía también que las diversas formas de energía se trasladan por el aire y el espacio sin perder sus formas características debido a su diversa frecuencia de vibración. Es así que las vibraciones que abarcan desde una frecuencia de 15 por segundo hasta 15.000 por segundo, son perceptibles por el oído humano como sonidos. Las vibraciones que sobrepasan la última cifra citada dejan de ser percibidas por nuestro oído, pero al alcanzarse una frecuencia de 1.500.000 vibraciones, aproximadamente, principia esa forma de energía llamada calor, que puede ser percibida por otro de nuestros sentidos. Más arriba en la escala de vibraciones, viene la luz, a menudo combinada con calor, la cual es percibida por nuestros ojos. Las vibraciones luminosas más bajas empiezan con el rojo oscuro y las más altas forman el violeta, con los demás colores comprendidos entre ambos. Por encima de las vibraciones del violeta, unos 3 millones por segundo, se encuentran las ultravioleta y otras más, invisibles al ojo, pero detectables mediante instrumentos. En un punto más elevado de la escala, todavía no puede determinarse el grado de altitud, tal vez estén las vibraciones del pensamiento, y estas son esas vibraciones invisibles, inaudibles, que relampaguean de mente en mente. El doctor Alexander Graham Bell, cuyo nombre se asocia con toda razón al teléfono, fue una autoridad en vibraciones. Observó que no contamos con un sentido ordinario que pueda percibir el efecto de cualquier vibración comprendida entre el calor y la luz. Al respecto dijo, es mucho lo que queda por saber acerca del efecto de esas vibraciones que yacen en esa amplia área donde los sentidos humanos ordinarios son incapaces de escuchar, ver o sentir el movimiento. El poder de enviar mensajes inalámbricos mediante vibraciones por el éter, se encuentra en dicha área, pero esta es tan amplia que me parece que debe contener mucho más. Creo que es en ella donde se encuentran las vibraciones que presumimos son emitidas por nuestros cerebros y celdillas nerviosas, cuando pensamos. Pero, repito, deben estar situadas en un punto todavía más alto, en la escala, sobrepasando las vibraciones que producen los rayos ultravioleta. Esta también es mi teoría.
Son numerosas las razones que puede aducirse para justificar que el pensamiento y la fuerza vital pueden ser considerados de la misma naturaleza que la electricidad. Podemos suponer que las celdillas cerebrales actúan como una batería y que la corriente producida fluye por los nervios. Pero, terminará allí. No saldrá del organismo en forma de ondas que se desplacen por el mundo sin ser percibidas por nuestros sentidos, del mismo modo que lo hacían las ondas inalámbricas antes de que Hertz y otros descubrieran su existencia. La teoría de Field y la transferencia del pensamiento. Einstein demostró matemáticamente que en todo el universo existen grandes campos de fuerza. Un campo de fuerza procede de todo alambre que conduzca corriente eléctrica, de lo contrario no habrían motores eléctricos, ni radio, ni televisión, y careceríamos de otras muchas comodidades. ¿Por qué no habrían de emanar campos de fuerza de la electricidad que en forma continua corre en un sentido y en otro por los nervios conductores y celdillas del cuerpo? ¿Por qué no habrían de proyectarse al mundo, al espacio, y para siempre? Por otra parte, nuestro mundo está amenazado y a la vez elevado por la realización del gran concepto mental de Einstein, elaborado hace casi 60 años, E = mc2. Esta fórmula expresa la conversión de la masa en energía y ha tenido que ver con la enorme energía puesta en uso por las instalaciones de energía atómica y la bomba nuclear. Al utilizarse la energía atómica, se demuestra de una vez por todas y pata que todo el mundo se percate de ello, que la masa es energía. Como la energía es vibración, es indudable que todo es vibración. Usted y yo sabemos ahora que somos vibración, y de eso no cabe la menor duda. Sintonícese un receptor de radio al compás de la vibración de una estación determinada, ajustándolo a la cifra que aparece en la escala de sintonía movida por la perilla respectiva, y con ello el aparato quedará sensibilizado a esa vibración. Será, pues, extraño que exista una sintonización natural con las omnipresentes vibraciones mentales de otro cerebro que ya ha mostrado empatía con el nuestro. Este hecho no sería más extraño que el operado por nuestro aparato de radio. Las leyes de la radio terminaron siendo descubiertas. Del mismo modo, las leyes de la emisión y recepción del pensamiento serán descubiertas algún día, y los aparatos naturales que ahora usamos en penumbrosa escala, quedarán a la plena disposición de cualquier persona. ¿Cómo integrar y utilizar nuestro grupo mente maestra? Ahora ya sabe usted que donde quiera que dos o más mentes se funden en un espíritu de armonía perfecta, para la prosecución de una finalidad determinada, surge de dicha alianza un poder mayor que el de cada una de las mentes consideradas individualmente. Este es el principio de la mente maestra. No impide el dominio propio. De hecho, quien sea el mismo en todos los aspectos, es más probable que acepte las ideas emanadas de la mente de otros, pacífica y útilmente, ya que no corre peligro de ser arrollado por ellos. La ciencia de la realización personal nació de una alianza mente maestra, siendo mis aliados los 500 o más personajes que entrevisté y con quienes trabajé en el curso de muchos años. La persona que disfruta de una paz mental siempre da, del mismo modo que recibe. Al aplicar el principio de la mente maestra, no solo comparte usted sus conocimientos con otros, sino que también se coloca en posición de recibir generosamente de ellos, y lo que reciba puede multiplicar su capacidad de hacerse rico, más de lo que usted se figura. A continuación daré los pasos que hay que seguir a efecto de aprovechar los limitados beneficios del principio de la mente maestra. 1. Mesa redonda de mente maestra. Empiece invitando a 2 o 3 personas que tengan estrecha amistad con usted, para que se le unan en la empresa. Asegúrese de que estén en armonía con usted y entre sí. Explíqueles que el principal propósito de la alianza es perfeccionarse mental y espiritualmente, y de paso percibir los beneficios mentales inherentes a dicho perfeccionamiento. 2. No se trata de una sociedad de debates. Conviene dejar bien sentado con sus amigos que los tópicos susceptibles de controversia, como son la política, la religión y otros semejantes, no tendrán cabida en sus reuniones. Porque el fin que deben perseguir estas es ayudarse mutuamente con conocimientos basados en la experiencia que cada uno de los participantes posea de la vida. 3. Las discusiones serán confidenciales. Tanto lo que se discuta como la colaboración mutua deberán permanecer dentro de los límites del grupo. Teniendo esto por norma, todos se expondrán con mayor libertad. 4. El grupo es susceptible de aumento. De tiempo en tiempo se aumentará el número de componentes del grupo invitando a otras personas. Pero no se permitirá que crezca hasta el punto de volverse difícil de manejar. Todo nuevo miembro estará sujeto a un voto unánime de aprobación en cuanto a su ingreso. 5. La admisión quedará sujeta a prueba.
Con excepción de los miembros fundadores del grupo, todos los demás serán elegidos para periodos de un mes o cualquier otro lapso de tiempo que se juzgue conveniente. Conviene manifestarles con toda franqueza que es menester asegurarse de que todo nuevo participante esté en armonía plena con los demás integrantes, y que si se les pide que abandonen el grupo, no será debido a cuestiones personales. 6. Acuerdo general en cuanto a los principios generales que rigen el éxito. Debe tenerse presente que si cualquiera de los miembros de la mesa redonda no cree, pongamos por caso, que debe entregar toda su experiencia y conocimientos, entonces creará una falta de armonía, con lo cual no se irá a ninguna parte. Sugiero que todos manifiesten su conformidad con los principios consignados en este libro referentes a las cualidades propias de la paz espiritual, véase prólogo, y el dominio de sí mismo, capítulo 9, también tener presente la lista resumen que se halla al final del libro. 7. Cambie al presidente y al Consejo de Administración, mediante un sistema de rotación. Todo miembro deberá servir, llegado el turno, como presidente. Le corresponderá cerciorarse de que todos los miembros tomen parte en la discusión, que las preguntas se hagan con toda libertad y las experiencias personales relatadas en la misma forma libre. También deberá pedir a quien tome la palabra que se ponga de pie, para ayudarle a que adquiera naturalidad y desenvoltura. Habrá de cuidar que los oradores no se pasen del tiempo asignado, con objeto de evitar que quienes tienen mayor capacidad verbal no hablen más tiempo del que les corresponde. Una rotación de los presidentes dará por resultado, de una manera automática, una rotación de los miembros de la mesa, que escuchan al orador, quien de este modo tiene a su favor una variedad de mentes que le presten servicio. 8. Cuando un grupo está compuesto de compañeros de trabajo. Cuando el grupo sea de empleados de un solo negocio, deberá contener miembros de la administración, así como de las filas inferiores. Este procedimiento ha dado por resultado un gran desarrollo de colaboración amistosa, lo cual ha beneficiado a la empresa lo mismo que a los individuos involucrados. 9. Adóptese una finalidad principal. Además de los propósitos y problemas individuales que se ventilen, el grupo, como un todo, deberá fijarse alguna finalidad o proyecto importante, para ser perseguido en forma conjunta por todos los componentes y para beneficio de quienes no figuren en el grupo. Un proyecto de este tipo fue el adoptado por un grupo que decidió efectuar una clínica de problemas personales una vez a la semana, invitando al público para que presentara sus problemas ante ella. Dicha clínica actuaría como una especie de tribunal. Cuando se complete un proyecto, deberá elaborarse otro. Instrucciones adicionales para la alianza de mente maestra. Como una de las finalidades del presente libro es evitarle el tener que aprender mediante pruebas y fracasos, agregaré algunas sugerencias basadas en lo aprendido por mí y por otros, mediante el citado procedimiento. La primera será que no revele usted los propósitos privados de su alianza de mente maestra a quienes no figuren en el grupo. Recuerde que son muchos los que procuran a toda costa fallar y que canalizan sus esfuerzos no hacia el éxito, sino a evitar que otros lo alcancen. Esa clase de personas se burlarán del principio de la mente maestra. Aun cuando esa actitud burlona no hará mella en usted, más vale no correr riesgos, de todos modos no requiere usted de la opinión ajena, sino de la suya propia en cuanto a la formación de su grupo. Al reunirse con los demás integrantes del grupo, asegúrese de haber dejado atrás todos sus puntos de vista negativos. Porque las reuniones deberán ser su principal alerta para hallar y mantener una actitud mental positiva. Más aún, como líder del grupo, corresponde a usted demostrar entusiasmo y hacer que los demás participen de tan valiosa emoción. No se preocupe por el método de compartir ese entusiasmo, porque no existe otra emoción que sea tan contagiosa. Cuide de ver que todos y cada uno de los miembros del grupo obtengan algún beneficio de cada junta. El entusiasmo y la cooperación aumentarán en proporción a los beneficios que reciban todos. Esta clase de grupos no son lugares para que se reúnan competidores. Nadie deberá alimentar sentimientos de antagonismo hacia alguno o algunos de los miembros, ni tener motivo para ocultarles algo. Recuérdese que la confianza es la base de toda relación armónica. Forme usted su grupo con personas en quienes tenga confianza, y asegúrese de que ellos a su vez confían en usted. Millones de personas necesitan de una clínica de problemas personales. Con todo propósito quiero repetir que todo grupo de mente maestra deberá tener una finalidad que beneficie a quienes sean ajenos al mismo. Este principio es tan importante, que ampliaré la idea de una clínica de problemas personales, que sin duda es uno de los servicios públicos mejores que un grupo puede desarrollar. Pero demos un vistazo a las aplicaciones típicas.
Si yo fuese un agente de ventas de seguro, realizaría una clínica de estas 2 veces por semana. Al empleado de seguros se le ve en la actualidad como consejero en diversos aspectos familiares, como por ejemplo en la del presupuesto. Al entregar mi tiempo y comunicar mis experiencias, así como las de otros, podría causar una honda impresión en todas las mujeres y hombres que necesitasen seguro de vida. Si mi profesión fuese la de clérigo, organizaría una clínica de problemas personales que iría más allá de la feligresía de mi parroquia. Invitaría a que colaboraran conmigo, como cuerpo de asesores, a mis feligreses de mayor preparación, que representaran a una variada gama de oficios. Desde luego, no esperaría ningún beneficio económico directo de tal servicio y me daría plenamente pagado con abarrotar mi iglesia de parroquianos. Si yo fuese maestro de escuela, admitiría que los padres que son llevados a la armoniosa resolución de sus problemas, son los más capacitados para ayudar a sus hijos. Organizaría una clínica con la esperanza de que tanto padres como hijos se beneficiaran y que este beneficio se reflejara en la capacidad de mis alumnos para aprender lo que yo les enseñara y su desarrollo hasta llegar a ser mejores ciudadanos. Si fuese médico, dentista, osteópata, quiropráctico o naturista, la clínica sería para el beneficio de mis pacientes y diría a estos que acudieran con sus amigos y vecinos. Sabiendo que muchas enfermedades tienen su origen en la mente, aprovecharía la oportunidad para curar lo que yo pudiera y en otros casos acelerar los procesos de curación. Si fuese padre de familia con hijos en edad de crecimiento, organizaría clínicas de problemas personales para cada miembro de la familia. Hasta podría invitar a mis vecinos a que participaran en las mismas. Con lo anterior he dejado apuntados algunos de los beneficios que pueden derivarse de las clínicas. Tal vez le parezca a usted que no le producirían ninguno, pero no olvide que todo acto bueno que usted dé al mundo le será retornado de un modo u otro y en cualquier momento, a veces centuplicado. El difunto Mahatma Gandhi se convirtió en uno de los más grandes benefactores de todos los tiempos mediante el sencillo procedimiento de servir de forma ilimitada a sus compatriotas, sin esperar en cambio ninguna recompensa económica. Pero es probable que sea el personaje que es recordado con más cariño por más seres humanos, que cualquier otro de la historia. Atrajo así a millones de sus conciudadanos hindúes por libre y espontánea voluntad de estos, y la recompensa que en cambio obtuvo, que fue la independencia de su país, le pagó con creces sus esfuerzos. Necesariamente el grupo de mente maestra que usted organice tendrá que ser pequeño. Sin embargo, cuando lo proyecte al mundo por medio de una clínica de problemas personales, bajo el patrocinio, pongamos por caso, de un club juvenil u otra agencia de bienestar, o bien por medio de cualquier otro tipo de grupo de ayuda que usted crea conveniente, su mente sentirá de un modo automático el efecto de muchas otras mentes en armonía con su propósito. Esto encierra infinitas riquezas. El principio de la mente maestra en la política. Al hablar con personas encumbradas de la política, he constatado con tristeza que muchas ostentan una actitud de testarudez. Tan pronto como se ven investidos de poder, tienden a hacer uso del mismo como si fuese una maza, empleando a fondo su influencia para establecer reglas que los demás deben obedecer sin chistar. Esto no ocurre en el caso de verdaderos grandes hombres, pero, por desgracia, son muchos los individuos de criterio estrecho, que llegan a alcanzar los puestos públicos. Si yo fuese alcalde de una población, instalaría una clínica de problemas personales en la propia alcaldía. Los asesores de la misma serían los hombres más inteligentes y capaces de la comunidad, abogados, doctores, maestros, banqueros, constructores, en fin, un grupo representativo de las variadas actividades humanas, en el cual siempre podría hallar un oído comprensivo al que recurriera en solicitud de ayuda. Fijaría las sesiones en la clínica a una hora determinada por lo menos una vez a la semana. Al aumentar el número de los casos que tuviera que atender, sería recomendable subdividirla. Cabría, asimismo, tener en cuenta la posibilidad de atender consultas privadas, de carácter emergente, entre las fechas fijadas para las juntas, y seguir de cerca los casos que así lo requieran. ¿Cuál sería mi recompensa? Bien, creo que cualquier alcalde que procediera de este modo se mantendría en el cargo por el tiempo que quisiese. Sin embargo, esta apenas sería una recompensa secundaria. La verdadera sería tener la conciencia que yo había elevado el oficio de gobernar a un plano nuevo y más elevado de individualidad y sentido humano. La mente se fortalece mediante la paz y la armonía. No espere usted que la vida solo le dé armonía y paz. Bastante monótona y aburrida sería si careciese de momentos difíciles, de problemas para ser resueltos.
Porque es verdad que el vencimiento de las dificultades nos perfecciona. Si la resolución de problemas no constituyese una parte importantísima del proceso de aprendizaje, pocas serían las lecciones de la vida que aprovechásemos. Cuando la paz y la armonía son los verdaderos cimientos del pensamiento y la emoción, los problemas se resuelven con una fuerza que en verdad, sobrepasa todo entendimiento. Hasta la paz temporal es una gran fuerza sustentante. Los médicos a menudo prescriben un cambio de clima para determinado tipo de pacientes. El clima en estos casos podrá o no tener que ver con el proceso curativo, pero lo que importa en realidad es el cambio de ambiente. Nuevos rostros, nuevas vistas alejan a la mente de su usual círculo vicioso de preocupaciones. Muchas curaciones, milagrosas, han tenido lugar con solo dar al paciente la oportunidad de pasear tranquilamente por bosques y praderas. A medida que vaya usted adquiriendo un conocimiento mejor de su mente, verá que es posible mantener la armonía de ésta, no importa la agitación que prevalezca en el exterior. Entretanto, pruebe de un modo consciente, cualquier día de estos, poner a tono su mente con la paz, no con el conflicto, con la quietud, no con la agitación. Pasado un tiempo, estando de pie o sentado, caminando o tendido descansando a solas, experimentará un flujo de armonía procedente de otras mentes distintas a la suya. Y esto es cierto porque es factible, para cualquier mente armoniosa, el sintonizar con la suya cuando usted trata de hacerla receptiva. La importancia de la armonía en el hogar. Ahora ve usted que, al hablar de armonía en el hogar, he querido referirme a algo más que una mera situación agradable dentro del mismo. La armonía en el hogar es una fuerza penetrante que fluye de un modo continuo hacia adentro y hacia fuera de los circuitos mentales y condiciona la mente para que pueda mantenerse en paz y sostenida armonía. Cuando vivimos en una familia donde la armonía y el cariño son los sentimientos dominantes, todo lo que hagamos en el seno de ella nos proporcionará placer, incluso nuestro trabajo, que es de amor. Este es el género de hogar al cual pertenezco. En ocasiones mi esposa y yo damos un largo paseo, o bien nos vamos al campo. De estas excursiones volvemos renovados, con recuerdos de nuevas caras, nuevas escenas y quizás nuevas experiencias, además de contenidos de poder retornar a un lugar al que da gusto volver. Busque su propio método de sacudirse las preocupaciones, pero que sea simple. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, puede leerse la historia de Naamán, capitán del ejército del rey de Siria. Este varón, rico y poderoso, estaba enfermo de lepra. Envió a llamar al profeta Elías para que le curara, esperando que se presentara con complicados y misteriosos rituales mágicos. Pero Elías se concretó a decirle: ve y lávate en el Jordán 7 veces y entonces tu carne volverá a ti, y serás limpio. Tal vez esta historia no sea más que una parábola, por medio de la cual se nos dice que hay un modo sencillo de resolver nuestras dificultades. Porque yo no niego la existencia de problemas sumamente serios, pero sí he notado que la gran mayoría de las dificultades consisten en la acumulación de otras más pequeñas que llegan a constituir un cúmulo de molestias y preocupaciones. El alimentar la mente con preocupaciones pequeñas desarrollará un apetito grande por otras de mayores dimensiones. El más grande sostén de la preocupación es sentarse a darle vueltas en la mente. Esto la fortalece haciéndola cobrar ímpetus y arraigar cada vez con mayor profundidad en el espíritu que así la cultiva. Pero el mayor destructor y desarraigador de la preocupación y el temor es transmutar esa reacción deprimente en alguna actividad constructiva. Al entrar en acción, la mente se concentra en esta. Por poco que se utilicen los músculos, se proporciona descanso a la mente. Tengo un amigo que sigue un método novedoso para combatir sus preocupaciones. Se va a su jardín y trabaja en él vigorosamente hasta que ha logrado producir una abundante transpiración. Otras personas, quizás no tan vigorosas, pueden hacer desaparecer la preocupación dedicándose a hacer algún trabajo de artesanía o de carpintería. Y, desde luego, tenemos a nuestra disposición ese excelente método que consiste en volver la mente hacia alguien que necesite de ayuda y contribuir a que resuelva su problema. Esto está a la mano hasta de quienes se encuentran inválidos en el lecho del dolor. Pero quiero advertir que lo que se haga no debe ser complicado. En este libro tratamos de muchas cosas y sería conveniente que de vez en cuando volviera usted a leer el presente capítulo, a fin de grabar bien la idea de que la paz del espíritu es fundamentalmente un estado de ánimo. A menudo se dice que ciertos hombres destacados y eminentes son en realidad sujetos, bastante sencillos, cuando se les trata de cerca. Claro que lo son. No importa lo elevado de su talento.
Porque la mente eficiente alcanza una simplicidad básica sobre la cual es edificado todo lo demás. Al llegar a este punto, recuerdo a un hombre que se benefició mucho a través de su participación en una alianza de mente maestra. Solía decir que la mayor ventaja obtenida por él con dicho método había sido el llegar a percibir sus problemas a través de los ojos ajenos y percatarse así de lo simples que aquellos eran. Agregaba que hasta entonces había alimentado el hábito de multiplicar sus problemas unos por otros, lo cual arrojaba un total enorme. Tan pronto como se puso a considerar sus problemas uno a uno, individualmente, los resolvió con gran rapidez y su mente empezó a trabajar con una eficacia no conocida antes por él. El secreto supremo se encuentra tan identificado con este capítulo como un libro lo está con la mente que lo concibe. Revisión del capítulo 10. La mente puede ensancharse. Personajes como Henry Ford y Thomas Edison fueron expertos en utilizar a otros como fuentes de información y conocimientos que multiplicaron sus propias capacidades. También solemos recibir ideas de otras mentes sin la meditación de palabras. Todo hombre sabio es su propio maestro, y al aprender directamente de la vida también lo hace de pensamientos, de procedencia desconocida, en apariencia, pero que en realidad son emitidos por otras mentes. La mente maestra, ilimitada fuente de abastecimiento. Hace 50 años los científicos postularon la teoría de la vibración de la materia, la cual ha quedado bien demostrada con el descubrimiento de la energía atómica. Toda energía se expresa en diversas frecuencias de vibración. La vibración del pensamiento debe hallarse en algún lugar de ese espectro vibratil. Cuando se sintoniza un aparato de radio, lo que hace es sensibilizarlo para que reciba las señales de una estación transmisora determinada. Del mismo modo nuestra mente se sensibiliza para recibir las emisiones de otras mentes y recibir los pensamientos que surgen de las mismas. Usted puede integrar un grupo de mente maestra con otras personas. Forme un grupo con personas a quienes conozca bien. Deje bien estipulado que no se discutirán temas de carácter controvertible. Mantenga la discusión en un plan confidencial. Para admitir a un miembro se requerirá de la aprobación unánime de todo el grupo. Todos deberán convenir en los principios generales del éxito en la vida. Efectúe una rotación de presidentes y mesa directiva. El grupo deberá constar de miembros directivos y subordinados. Adóptese un proyecto o finalidad de importancia que beneficie a personas ajenas al grupo. Se ha demostrado que la fundación de una clínica de problemas personales es una finalidad que se lleva muy bien con este tipo de grupos. Dicha clínica puede ser encabezada por un agente vendedor de seguros, un clérigo, un médico o cualquier otra persona. El alcalde de una población puede hacer grandes cosas por su comunidad mediante el establecimiento de una de esas clínicas y el seguir hasta su solución todos y cada uno de los problemas presentados a la consideración del personal de la clínica o consultorio. La mente es fortalecida mediante la paz y la armonía. No cabe duda que la vida sería muy aburrida si no hubiera problemas y conflictos, pero cuando imperan la paz y la armonía en lo profundo del espíritu, muchos problemas llegan a resolverse solos. El efectuar un cambio o mudanza a veces es bueno para las personas preocupadas. Para combatir las preocupaciones no hay cómo adentrarse en una actividad de tipo físico, concentrando así la mente en otras cosas, o bien ayudar a alguien a la resolución de sus problemas. Hay quienes tienden a multiplicar sus problemas unos por otros, pero el grupo de mente maestra les ayudará a resolverlos uno a uno, individualmente.